prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti. Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki. ¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará. Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, un episodio que hacemos alrededor de un cómic muy interesante. Volvieron las reseñas de los cómics nuevamente aquí a la banda y juntamos al equipo que normalmente habla de los cómics. Tengo el placer de saludar esta vez a Julián Espitia. Vamos a arrancar por el invitado esta vez. Juli, ¿cómo estás? Bien, emocionado porque vamos a hablar de otra cosa que nos gusta siempre, volviendo, ya me hacían falta las reseñitas de ustedes hacen tremendas cosas y pues, como no, gracias por ser invitado a hablar de uno que yo creo que muy pronto se va a poner de moda. Sí, total, aquí nos anticipamos, vinimos corriendo a hablar de este cómic antes de que todo el mundo esté hablando de él. Y saludo al lado oscuro de la Fuerza Geek, Popsito, ¿cómo vamos? Y a toda la gente que nos escucha en el borde exterior de la galaxia, un abrazo gigante, muy feliz porque, como siempre les digo, me hace muy feliz estar grabando el programa para la banda y con este invitado, pues obviamente que es de la casa básicamente, pues nos volvemos a unir para hablar, como decía Juli, de este cómic que sí, se va a poner de moda. Seguramente después de la película mucha gente va a querer explorar mucho más, digamos, esta historia y bueno, aquí vamos a hablar a detalle, digamos, de todo lo que tiene que ver con este cómic, pero les quiero contar algo. ¿Cómo les parece, muchachos, y a toda la gente que nos escucha, que estamos en el capítulo número 250? Es una cosa de locos, 250, y lo celebramos aquí con Juli en este gran cómic, así que pues no, yo creo que son bastantes méritos para estar aquí muy felices todos reunidos. Bueno, y genial que lo podamos celebrar con este cómic. Vamos a conversar sobre Flashpoint, un cómic que definitivamente cambió la historia de DC por allá en ese 2011. Vino a un poquito organizar lo que estaba sucediendo. ¿Qué ocurrió después? Seguramente en algún momento lo conversaremos, pero lo cierto es que es una historia que no deja indiferente a nadie, que nos pone una premisa muy interesante sobre qué pasaría si intentamos cambiar algo que sucedió en el pasado y que nos transformó para siempre nuestra forma de vivir. Bueno, aquí está un poco esa historia. Vamos a hablar de Flashpoint, un cómic de Geoff Johns, de Andy Kubert, que también tiene obviamente en la tinta a Sandra Hope y a Jesse Delpenin, si no me equivoco en la pronunciación. Así que cuéntenme un poquito primero, antes de que contemos exactamente de qué se trata, si es un cómic que les gusta de ese o es un cómic que no les gusta tanto. Bueno, chachos, nada, que full que ya lleven tantos capítulos. Antes de hablar, me parece tremendo y de verdad los felicito porque son el podcast más consistente de cómics que he conocido a lo largo de mi vida. De verdad, qué bacano, una gratitud enorme y una felicitación inmensa, de verdad. Muchachos, merecen lo que tienen y por más. Hay que ir por más siempre, de verdad. Qué full estar acá en un capítulo con un número tan grande. Es emocionante y de verdad, inmensas gracias. Enormes. Y ahora sí, hablando de a lo que te truje, como dice Homero, digamos que es complejo, ¿no? Es complejo darle una calificación a Flashpoint porque es un parte de historias, es un parte antes y un parte después en el universo DC, aquel 2011 fatídico en donde los escritores sabían pero no sabían qué hacer, en donde los superhéroes sabían pero no sabían a dónde ir. Y llega la mente brillante de Geoff Johns a hacer lo que él quería, ¿no? A contar historias y a traernos no solo a ese personaje que fue Flash, sino también durante esa época, y como dato interesante, resulta, pasa y acontece que tampoco teníamos un Green Lantern como tal estipulado dentro de ese universo. Y Geoff Johns dijo, no,
Vamos a volver a traer estos superhéroes que no estaban porque habían tenido una historia triste antes. Triste me refiero, por ejemplo, eh, Barry Allen con la pérdida en Crisis Infinitas y claramente Linterna Verde con su problema pequeño ahí con Parallax. Entonces acá nos volvieron a traer esos superhéroes y DC dijo como, bueno, hagamos una cosa, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, reinicios. Reiniciemos de nuevo. Eventos, reinicios. Sí, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, reinicios. ¿Y a manos de quién estaban? Pues claramente a manos de Geoff Johns, que fue la persona que nos trae esta historia. Diría que no es uno de los que más me gusta, pero sí siento que hay que leerlo. Que es uno de los que toca leerlo para entender un poquito la continuidad del universo DC. Yo también coincido, es un cómic que sí o sí hay que leer de la continuidad de DC. Tal vez mi recomendación sería que no es el cómic para entrar, por ejemplo, a leer cómics. Siento que hay muchos elementos por ahí para disfrutarlo mejor, pero sí es un cómic que definitivamente vale la pena leer y que tiene sus puntos altos que ya los vamos a comentar, pero Bobcito quiere decir algo antes. Sí, saben que a mí este cómic en particular, digamos que no es que sea la gran historia, yo tuve la oportunidad, digamos, de acercarme a él de manera, digamos, mucho más profunda con la colección que llegó a Colombia. Y pues lo curioso es que era la última edición de esa colección, entonces había como muchas ganas de leerlo. En lo particular me pasó eso, y cuando llegó ese último tomo, pues no solamente como esa satisfacción de haber culminado una colección larguísima, sino pues de poder dar como esa satisfacción de también leer ese cómic. Y a mí, digamos que también no es que me parezca, como decía, la gran historia, pero creo que sí es un cómic obligado. De todos modos, digamos, a mí me gusta más como el dibujo. Y lo que más me gusta de esta historia creo que es la versión de Batman. Es una de, además, de mis versiones favoritas. Pero de eso también ya lo desmenuzaremos a detalle. Comencemos contando un poquito cómo es la historia. Arrancamos con Barry Allen, que se despierta de un pequeño sueño que le dio en el trabajo, está con sus compañeros de trabajo y arranca a correr, supuestamente a utilizar sus poderes, se cae intentando utilizar sus poderes porque no los tiene, y además de eso se encuentra con su mamá, que recordemos que obviamente la historia de origen de Barry tiene que ver con el asesinato de su mamá y cómo inculpan a su papá de ese asesinato. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente hay algo extraño en esta realidad, en este momento de la vida de Flash, porque ni tiene sus poderes, su mamá está viva, y cuando comienza a buscar respuestas se da cuenta que hay otras cosas que han cambiado en esta realidad, como por ejemplo que Aquaman se está enfrentando a Wonder Woman, y como decía Bobcito ahorita sobre su versión de Batman que le gusta, en el callejón no murió Thomas Wayne y Martha, sino que murió Bruce Wayne, y por eso Thomas se convierte en esta especie de Batman con los ojos rojos, más violento, y bueno, este es un poco como lo que vemos. Si quieren podemos ir desmenuzando esos detalles del inicio de la historia. También tenemos una galería de villanos ahí, un poco. Geoff Johns se nota que tiene bastante conocimiento de la cultura DC, porque nos trae aquí y nos tira un montón de personajes secundarios, e incluso hace a Capitán Frío el verdadero héroe de Central City. Ahí, digamos, tenemos esa atmósfera. Por eso no coincido tanto con Bobcito. Me parece que la historia sí es interesante. No sé si es pues la más interesante, pero me gusta esa premisa de sentir que todo cambió en el universo, porque los conflictos que nos plantea son bien interesantes desde el inicio. Yo creo que uno de los temas más importantes ahí es el conocimiento que tenía el escritor acerca del universo DC. Estaban en un momento bien coyuntural en DC, y era lo que les decía al principio, era un parteaguas, era saber si íbamos a continuar con los héroes clásicos que ya teníamos, y esa mezcolanza de héroes tan berraca que teníamos, que incluso ya se estaban convirtiendo en héroes, ¿cómo decirlo?, personajes secundarios en los héroes más importantes, porque tampoco las personas estaban teniendo una lectura full
coincidente con DC en ese momento, motivos que después en otro podcast explicaremos, pero sí el público también está un poco aburrido y tampoco sabía hacia dónde ir. Entonces, lo que les digo, fue como un parteaguas y Geoff Johns saca una historia en donde voy a meter a todo el mundo, pero meter a todo el mundo no solo es meter a todo el mundo, sino voy a cambiar las facetas de todos mis superhéroes y hacer que de pronto mis superhéroes cambien en rasgos enormes, ¿sí? Como por ejemplo mi Batman ya no va a tener códigos morales, claramente mi Flash no tiene poderes, Aquaman y Wonder Woman se enfrentan en una guerra por intereses amorosos, en teoría, y muchas otras cosas más dentro del cómic. Una de las cosas que sí rescato bastante de Geoff Johns y que tú lo dijiste, Carlitos, es el hecho de sacar todo ese pool de villanos y convertirlos de cierto modo no solo en villanos, sino cambiar la perspectiva de lo que el lector venía teniendo dentro del mismo universo DC. Entonces, por ejemplo, lo del Capitán Cold, que el Capitán Cold venga a ser el superhéroe de Central City y se convierta en ese superhéroe que muy pocas veces, digamos que el público está acostumbrado a conocer, pues obviamente eso lo hace un poco más interesante y le empieza a dar una historia de trasfondo, ¿no? Empieza a darle una historia un poquito más intrínseca al asunto, porque hasta esos pequeños números, hasta donde iban los primeros números, no se sabía bien quién había sido el verdadero villano de esta historia, y después saber quién fue el verdadero villano de esta historia como que nos deja un poquito fríos, porque también es un personaje que no era tan recurrente y que se convirtió en algo muy recurrente de aquí en adelante para Flash. The Speed Force allows the Reverse Flash to travel through time. He changed something in the past. Ahí hay una cosa bien interesante. Primero que el señor Jones, pues me parece que sí jugó un papel fundamental en DC y que de todos modos pues el aporte que él hizo fue, digamos, importante en su momento como para darle ese vuelco, digamos, a lo que estaba viviendo DC en ese momento. Yo de todos modos, lo que decía Carlitos ahora, que no estaba muy de acuerdo en lo que yo decía, era como más que en esa colección encontré historias de pronto un poco más, para mí, mucho mejores, digamos, en guión. Sin embargo, pues esta historia está muy interesante. De todos modos es como una especie de what if, y yo lo diría que es como poder ver qué pasaría si Batman hubiese muerto y qué pasaría si, pues obviamente, el Capitán Frío hubiese sido no un villano sino un héroe, y así. Eso me parece que es interesante de analizar y de ver, y me parece que el guión también desenfunda, digamos, esa versión. A mí lo que más me parece hasta interesante es cómo él juega como de cierto modo con ese sentimiento, digamos, al final de Batman, y pues sin quererme adelantar mucho, pero a mí, digamos, el hecho de que yo haya podido ver a Batman soltando una lágrima me parece que, o sea, a mí me trastocó cuando lo leí, porque en ese momento, después de leer muchas historias de Batman y no ver que soltara una lágrima, ver en ese momento, verlo quebrado, dije, wow, o sea, sí es un momento demasiado perro, demasiado duro, y a pesar de que Batman hasta ha enfrentado la muerte, digamos, muy de cerca de gente de la Batifamilia, y no, a pesar de eso no lo hemos visto tan quebrado como con una carta, como ya lo desmenuzaremos al final. Pero bueno, eso quería, digamos, aportar ahí frente a lo que estaban diciendo. No, ya que estamos metidos en esa versión de Batman, me gustaría decir varias cosas. Lo primero es que el guión es muy inteligente, porque la primera vez que vemos al Batman de Thomas Wayne, lo vemos lanzando a alguien al precipicio. Y si no es porque Cyborg llega, pues esa persona no sobrevivía. O sea, muy rápido nos presentan este personaje muy violento, que incluso las secuencias del personaje cuando lo vemos interactuando por primera vez con Flash, que es una persona que se infiltra en la Baticueva y él no sabe quién es justamente en esta realidad, y cómo lo tortura y todo eso. O sea, esa parte del dibujo es tremenda, y nos abre un montón de cosas, porque después de la historia de Flashpoint, incluso Brian Azzarello y Eduardo Rizzo, que lo entrevistamos en la Comic Con del año pasado, hacen una versión de cómo hubiera sido más ese mundo de Flashpoint con Batman de Thomas Wayne, y Martha se convierte en el Joker.
como la pérdida de Bruce la llevan a convertirse en el Joker, un cómic que también le recomendamos, está también por ahí en el feed de la banda, y es muy interesante todo ese universo, pero a mí lo que más me hace interesante, aparte de la oscuridad de siempre alrededor de Batman, es que enaltece de alguna manera a Bruce, porque Bruce no enloqueció como su papá, ¿sí? En medio de que tiene sus rayes y sus problemas mentales, ahí está la esencia de lo grande que puede llegar a ser Bruce Wayne como Batman, y es que no es igual de violento a su papá y tiene ciertos códigos morales. Eso me gusta mucho como de ese what if del que habla Bobcito alrededor de Batman. Digamos que acá conocemos una parte totalmente diferente de lo que es Batman, ¿no? Usualmente estamos acostumbrados al código moral que siempre ha tenido Batman, y Geoff Johns yo creo que hizo algo bien interesante y fue rescatar los primeros años del encapuchado, pero meterlo dentro de su papá y mostrarnos otra versión totalmente diferente a la que nosotros tal vez en esa época, 2011, no conocíamos muy bien. Los primeros años de Batman no fueron tan amigables como nosotros creemos. Bueno, nosotros, me refiero no a nosotros, sino al público en común como tal. Los primeros años de Batman fueron años un poquito complicados, no, digamos que no existían esa cantidad de códigos morales que ahora tiene y que se han venido forjando, porque han venido forjando un superhéroe eh, que hasta todo el mundo se le ríe, obviamente, pero son muchas cosas que este propio superhéroe tiene dentro de su, digamos que dentro de su mundo, ¿sí? Entonces, verlo tal cual como pudo haber sido Batman, como pudo haber sido no Bruce Wayne, sino en este caso Thomas, yo creo que nos enseña un poquito a valorar lo que hoy tenemos y nos enseña a saber cómo interpretar este tipo de Batman, ¿no? Cómo interpretar un Batman caótico, cómo interpretar el hecho de que Batman tenga su lucha interior y su lucha interna para no caer en ese hueco, así como se lo dijo en algún momento a Ullman en ciertos cómics. La diferencia es que yo no miré al abismo. Entonces, son esas cosas que lo hacen muy interesante. A mí, de todos modos, sí, apoyo todo lo que están diciendo. Sin embargo, digamos, para mí es un refresco también al personaje que nos traigan esa versión salida también de esos códigos, ¿no? Y que además en el cómic, y hay que decirlo que no lo hemos mencionado, que también hay una película de este cómic, y digamos en ambas escenas, tanto en la viñeta como en la película, esa escena, digamos, de el Bruce matando, por ejemplo, a esa versión de Flash, al enemigo de Flash. Pero no cuente, no cuente todavía. Bueno, pero bueno, sin querer adelantarme mucho, pero esa viñeta es increíble, y eso también marca una posición y una postura, digamos, también que Bruce no haría en ningún momento, y uno queda como hasta choqueado, digamos, cuando ve, digamos, esa escena. Y quería complementar también, a propósito, como para ir entrando también en ese tema del Flash, y es que nosotros también en la banda, y está ahí en nuestro catálogo dentro de los 250 programas, y es Flash Guerra de Villanos. Creo que es un buen cómic que también sirve, digamos, para apoyarse un poquito y conocer, digamos, ese entorno no solamente de Flash, sino, digamos, de esos villanos que, digamos, también aquí en este cómic se ven de manera significativa. Quería, digamos, ahí aportar. Carlitos, qué pena que me le adelanté. Mr. Spoiler en acción, ahí está pintado. No, ya vamos a hablar del villano, pero ya que me da el pie y que mencionó además la película y ese universo que crearon animado, miren que todo el tema de la galería de villanos que está tratando de, digamos, de reunir Cyborg para combatir la guerra que hay entre Wonder Woman y Aquaman, me hizo recordar mucho cuando en el final de toda esa saga animada, en Apocalypse War, también se juntan villanos y héroes para tratar de ir a pelear con Darkseid. Es muy parecida esa dinámica, y toda esta parte de los villanos evidentemente no sale en la película que menciona Bobcito. En la adaptación que hicieron los sacaron a ellos, y es una de las razones también para leer este cómic, porque tiene un montón de detalles adicionales. Si quieren, hablemos primero de por qué están enfrentados Wonder Woman y Aquaman,
y analizamos esa parte que también es interesante, y ya vamos con el verdadero villano. Lo que pasó, que eso sí lo muestra la película, es que tenían cuento Aquaman y Wonder Woman. El Mera se da cuenta, intenta matar a Wonder Woman y ella la asesina. Y ahí se forma esa guerra entre esas dos partes muy poderosas de DC. Y digamos que es lo que está amenazando la vida y lo que está amenazando el mundo en este momento actual. ¿Cómo les pareció eso? Yo por ahí en la banda compartí una portada variante que hicieron, que la hizo Iván Reis, George Pérez, en la que muestran a Wonder Woman con la cabeza de Mera en la mano. Wonder Woman es jodida. Que el amante ahí se fue de amante también. O sea, ¿por cuántos hombres ha pasado? Yo pensaba eso cuando, digamos, leía ese pedazo. Yo dije, sería interesante hacer el conteo de cuántos hombres han pasado por la vida de Wonder Woman. Obviamente desde Superman y Batman, ¿no? Empecemos a contarle ahí. Ahora Aquaman. ¿Quién más montó ahí? Uy, ahí hay una lista. Vamos a dejarlo ahí. Eso es como, voy a hacer un símil así muy rápido para las personas que nos están oyendo. Y es, no se pregunten con cuántas personas ha estado Iron Man ni Constantine, sino pregúntense con cuántas especies no han estado. Ahí se los dejo de tarea. Pero acá es algo complejo, ¿no? Porque es que más allá de esos intereses amorosos, resulta que dentro del cómic sí hay intereses políticos metidos de por medio, que no se ven muy reflejados porque no los cuentan muy bien, pero de cierto modo Aquaman siempre ha sido, ¿cómo decirlo?, un conquistador, que casi nunca le han dado ese papel de conquistador en los cómics por obvias razones, pero dentro de varios números regulares de él sí se ha notado y sí se ha visto que Aquaman es un conquistador. Claramente esto era una relación de intereses que se veía más amorosa por obvias razones y porque pero dentro del cómic hay ciertas frases que ellos se dicen que nos indican un poco más que los intereses no son tan amorosos como pensábamos que eran, sino que realmente es también un hecho un poco, ¿cómo decirlo?, un poco político. Cuando ellos dos se enfrentan, se ve un poquito ahí el tema de que, pues si nos vamos a pelear, nos peleamos desgraciada, pero no solo porque maté a tu esposa, sino también nos peleamos desgraciada por tus tierras, ¿sí? Porque Themyscira tiene que estar conmigo y Wonder Woman pues ni monda, Themyscira no se va contigo, sino yo me voy con Atlantis. Y así. De hecho en el cómic ellos, una de las cosas que genera más caos es que Reino Unido desaparece para convertirse en la nueva Themyscira. Tal cual, entonces ahí acabaste de darme el punto. Y obviamente ver un interés más lejano del amoroso, pues claramente hace que el cómic se torne un poco más interesante, ¿no? Obviamente, pues cómo no le va a parecer a uno interesante que Wonder Woman tenga una relación amorosa y mate a la esposa de Aquaman, ¿verdad? Que estoy completamente seguro, y si mi memoria no me falla, estoy seguro que esa fue una de las premisas de venta de este cómic y de este reinicio, la muerte de Mera a manos de Wonder Woman. Pero muchas personas no pensaban que fuese a ser así, por aquello de que quién era el que lo iba a escribir, pues Geoff Johns, y no quisieron decir mucho acerca del tema. Lo que sí es chévere es que, digamos que escribiéndolo, y yo creo que el man también dándole un poco más de vida a esos personajes, rescató muchos personajes que no estaban, y gran mayoría de esos personajes fueron mujeres. Un personaje del que pues aprovechemos ahí a hablar rápidamente, que es no tan importante, pero resulta sí ser importante, es Element Girl. No había aparecido en muchos cómics durante muchos años y Geoff Johns vuelve a traerla a la vida y vuelve a traérnosla, y ella es la parte importante que lleva a Barry después de tener ese shock por la Speed Force, porque Barry está en constante shock por su Speed Force, y es a donde llegan, y llegan claramente a la casa de... se me fue, no, Shazam no es el Shazam que conocemos ahorita, pero voy a decirle Shazam porque no es el Shazam que conocemos ahorita, pero sí lo lleva a la casa de Shazam, y pues claramente ahí se desprende otro pedacito de la historia que pues no voy a spoilear tampoco porque no me gusta. No, y es muy chévere que aparezcan todos ellos, igual, aunque sean una versión diferente, está bueno ver a Shazam, que además nos dan a entender, obviamente ahí como con un recurso de elipsis,
que ya tuvo un encuentro con Wonder Woman y salió bastante mal parado. Vemos a Tony, que es esta mascota también de la familia Marvel o de la familia Shazam, como le quieran decir. Hay varios personajes ahí que hacen que la historia tenga una riqueza bien interesante. Y luego, si saltamos y volvemos a la Baticueva, pues ya tenemos a Barry llegando a Gotham y llegando a la Baticueva para pedirle el favor en este caso a Thomas Wayne, que lo ayude a recuperar sus poderes. Ahí me causó mucha risa. Yo siento que el cómic no es como tan divertido como de tener mucho humor, pero ahí es muy gracioso porque cuando Barry le está contando a Thomas que él es el hombre más rápido del mundo, lo primero que hace Thomas Wayne es meterle un puñetazo y le dice como, no eras lo suficientemente rápido para esquivar esto, hijo de perra. Y eso es demasiado gracioso en ese momento, pero ya luego entran en este momento estilo Volver al Futuro, en el que quieren que lo impacte un rayo para recuperar sus poderes. Y ahí yo creo que esa escena nos da pie para hablar un poquito del dibujo, porque es increíble la cantidad de elementos que utilizan ahí el equipo artístico. Yo siento que el dibujo de él tiene demasiados detalles, todo el tiempo está saturado, la lluvia, los rayos. Por ejemplo, cuando cae la primera vez el trueno, vemos un montón de sustancias que explotan, y lo que está en toda la viñeta es tanto agua como rayos, como todo lo que tiene que ver con las sustancias explotando. Ahí vemos, yo creo que en su esplendor, al equipo artístico del cómic, ¿no? Sí, digamos que bueno, estas viñetas a mí me recordaron muchísimo en ese momento de mi vida. Pleno 2011 estaba leyendo mucho Spawn, y resulta que en ese tiempo Spawn usaba recursos muy similar a los que usaron, digamos que en estas escenas. No sé si ustedes pues han leído Spawn, estoy seguro que sí. Y hay muchas escenas de Spawn que recurren a, digamos, todos estos elementos que están guardados dentro de una misma viñeta. De hecho, creo que esta viñeta es muy demasiado símil a esas viñetas de Sin City, de Spawn, de que quieren contarme una historia lineal, pero que quieren ponerle como un stop al lector para que se fije en todo lo que está sucediendo en el mismo entorno. Muchas veces cuando nosotros leemos cómic, al ser algo tan rápido, porque el cómic es de lectura en teoría rápida, nosotros no nos fijamos tanto en ese tipo de detalles, y esta clase de viñetas lo que hacen es eso, es hacernos ir sin tanto texto a cada detalle y fijarnos en cada momento para contarnos la historia a través de ese tipo de detalles y ese tipo de cosas. Sí, mira que antes de que Obsito hable, quería decir que en eso me parece que las splash page que tienen este cómic en particular son brutales. Por ejemplo, luego hay una que, como dice Juli, no tiene ni un solo texto, pero vemos a Barry completamente quemado, envuelto en la capa de Batman. Es impresionante. Y hablando, por ejemplo, de lo que decíamos ahorita de Aquaman y de Wonder Woman, también hay una doble página donde están peleando que es impresionante, que incluso tiene el diálogo que creo que le dice Arthur como no me imagino, como es que le decía, es como es increíble que en algún momento haya llegado a Marte, y ella le dice, en realidad nunca lo hiciste. Esas splash page del cómic son brutales, son impresionantes. No, y miren que, digamos, aquí con el cómic en mis manos otra vez, uno repasa, digamos, esas viñetas y tienen mucho de terror, porque, digamos, ese preámbulo a que él se siente en la silla, pues además los ojos rojos de Batman le aportan, digamos, muchísimo a esa escena, que además está llena como de oscuridad, y además esa viñeta cuando él está sentado, digamos, recibiendo el rayo, muy Frankenstein, porque pues obviamente cuando queda, digamos, en llamas y pues obviamente todo quemado, sí me parece que tiene como ese tono, digamos, de terror ahí muy interesante. A mí también me parece que el dibujo pues es impecable en ese sentido. A mí lo único que me deja como la duda y es, no sabía que Flash tenía poderes digamos, de regeneración tan rápido después de quedar, digamos, tan quemado, y pues básicamente 3 doritos después ya está bien recuperado. No sabía que él tenía, digamos, esos poderes como Wolverine.
Cositas que no sabías de Flash que debes de saber. 5 datos que no sabías, no mentiras, no voy a hacer eso. Pero sí dentro de los poderes de Flash está la regeneración rápida. De hecho, en algún cómic, no recuerdo cuál en este momento, porque para qué les voy a decir mentiras, pero sí recuerdo que en algún momento, no sé si es Wally el que le pregunta, creo que es cuando regresó de esto de los New 52, le pregunta que él cómo hace para recuperarse tan rápido. Y Flash le dice que él tiene el metabolismo más rápido de todo el universo. Que su metabolismo es tan rápido que si él se fracturara, se regeneraría en menos de un segundo. Pero que él no sabe cómo funciona eso. Pero sí está dentro del pool de poderes de Flash. La super bueno, ¿cómo se llamaría eso? ¿Son errores? Sí, su super regeneración sería. O sea, pero mucho más rápida que el mismo Wolverine. Sí, o sea, ahí el cómic trata ahí como de explicarlo un poquito diciendo que como todo dentro de él se mueve tan rápido, incluso la curación es igual, pero sí de pronto un poco a lo que estamos acostumbrados y es mucho más rápido de lo normal. Oiga, y saben que no sé si también un momento ahí como dedicado a ese Superman, pues que es bien interesante ver esa versión y que obviamente pues todos ahora con el hype de la película pues sabemos que vamos a tener una versión ahí alternativa, pero sin adelantarnos y hablando más como del cómic, esta versión de Superman pues bastante particular, ¿no? Sí, contemos que lo que sucede con Superman en este mundo paralelo, en esta realidad alterna, es que cayó, pero no cayó en Kansas, sino que cayó en Metrópolis. El gobierno se hizo con él desde niño y lo tiene encerrado básicamente mientras le hace experimentos. La forma en la que nos presentan aquí a Superman es devastadora porque es una persona que se ve ida, que está súper delgada, que se nota como casi en los huesos, pero sobre todo es que eso me gusta mucho de Jeff Jones y es que entiende muy bien a los personajes y a la final, más allá del sol, lo que hace, digamos, tan poderoso y tan fuerte a Superman es la gente, y tenerlo encerrado es esto, es tener a una persona así. Y la relación con sus padres, digamos, el papel Exacto, que jugó Jonathan. Exacto. Sí, Entonces sí, sí. eso me parece que lo hace muy bien. Me hizo acordar mucho la versión del Capitán América antes de que recibiera los poderes. Sí, total. ¿no? O sea, como lo vimos así todo escuálido, todo alicaído, todo Todo pechicaído. flaquito y desgualamido. Y decía, largo a cabachiros, decía mi abuelita. Pero mira que ya que estamos hablando de Superman y ya que estamos hablando de eso, me dio por echarle la búsqueda y en efecto, hacemos el paréntesis ahí rápido. Flash explica que no solo es por la comida, sino que él toma partes de la Speed Force para regenerarse rápido. Eso lo hace Flash, pero Flash de Barry. Y el de Wally West roba la energía para hacerla más, o sea, para acelerarla dentro de las células de la persona y regenerarse más rápido de lo normal. Y no solo lo hace con él, sino lo puede hacer con otras personas. Entonces ahí le dejo el dato a los que no sabían. Ya sabemos por qué Flash se regenera tan rápido. Ahora sí, volviendo al punto. Para más datos curiosos, síganlo @leercomics. 10 cosas que nos dan, no mentira, no. Pero sí, es útil, sí, es útil. Créanme que No, esos 5 datos, 10 datos, eso, la gente le gusta mucho eso porque realmente aprende un montón. No, y pega porque hay gente que de verdad no sabe cómo funcionan los superhéroes y es súper chévere saber que, por ejemplo, digamos, Barry y Wally no comparten los mismos poderes, sino tienen poderes completamente diferentes. Y bueno, un sinfín de cosas más, como por ejemplo, estábamos hablando de Superman. Este Superman no es el mismo Superman que nosotros conocemos y tienen poderes completamente diferentes. Y hay algo súper curioso, ya que estamos hablando de esos temas curiosos, y es que después de terminar este cómic, yo sí, o sea, yo lo pensé y yo dije, uy, bacanísimo que este Superman vuelva a ser el Superman o se convierta en el Superman de ese mundo y sea el Superman chévere que nosotros conocemos, porque pues no, después de que pasaron los años y ahorita hace poco lo volvimos a ver, este man sigue igual de esgualamido, igual de flaco, pero tremendamente más poderoso de lo que resultó ser en ese universo. Entonces es un detalle súper chévere y que también el rescate de ese Superman es muy 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 interesante. Uy, esa puerta gigante con la S, wow. Hay un guiñito en los cómics también ahí, porque nos dicen que hubo 3 sujetos, sino 3 o 4, no me acuerdo, creo que 3, que cayeron también desde Krypton. Uno de ellos está hecho esqueleto y es un perro, en un claro guiño a Krypton, ¿no? Que Krypton muere en los experimentos del gobierno.
en esta realidad. ¿Les parece si hablamos ahora sí del spoiler de Bobcito? Oiga, pero antes de eso, ¿saben quién? También me parece que hay pues otro personaje que es fundamental y es Cyborg, pues que lo hemos mencionado muy, muy escuálidamente, pero sí me parece que él también es como otro de los elementos que pues juega como un papel preponderante acá y que no solamente al inicio, sino como en el transcurso del cómic vienen y lo llaman, lo usan y él también tiene como esa obsesión por armar ese grupo. Bueno, hay un comentario como muy, muy, muy rápido también de ese personaje como para no dejarlo ahí en remojo. A mí me gusta también que muestra como a gran escala las habilidades de Cyborg. O sea, no solamente un gran negociador metido con el gobierno, sino que cuando tiene que aparecer hace bastantes cosas, lo que mencionaba Bobcito de la puerta, de cómo infiltra las telecomunicaciones, que eso es lo que uno quisiera ver, por ejemplo, en un nuevo Cyborg, en un próximo Cyborg. Creo que Juli iba a decir algo. Que ya que estamos hablando de Cyborg, hay algo que sí no le pueden quitar a Batman nunca, y es su manera de tener relaciones interpersonales. Yo creo que eso es algo que todos los Batman lo tienen muy marcado y siempre es lo mismo. Y en este cómic no se salva. Qué vaina tan impresionante de Batman hacer amigos peleando, ¿no? Qué cosa tan berraca. O sea, si este man fuera un borracho, yo creo que tendría amigos en todo lado. El hombre solo hace amigos peleando con sus amigos. Y mágicamente, bueno, no mágicamente, pero sí llegan a un punto de convertirse en buenos aliados Cyborg y Batman, porque van bajo un mismo bien común, ¿no? Intentar darse cuenta que su mundo se va a ir a la verga, porque claramente si esa pelea entre Aquaman y Wonder Woman continúa, el mundo se va a ir a la que sabemos, y después de saber cuál es el verdadero villano de esta saga, resultan siendo muy buenos amigos y resultan convirtiéndose en dos buenos aliados, no solo porque Batman necesita que él lo ayude a entrar para rescatar a Superman, sino que tuve un pequeño ahí, se me cayó Star-Lord. Está en la Tierra, recordemos que está en Voy a la hacer un Tierra. paréntesis, es que en Cinépolis conseguí un vasito de Star-Lord y lo tenía en el escritorio y creo que moví el celular y cayó Star-Lord. Ya les muestro aquí para que ustedes lo vean y contextualicemos. Denme un segundito, pueden continuar. Cayó y comenzó a sonar. No, miren que sobre lo que estaba hablando Juli, un dilema que me pareció muy interesante del cómic es que Batman sabe ahora que si Flash logra recomponer todo, entonces el que va a vivir es Bruce. Entonces cuando le dicen que hay que ir a salvar esta realidad, es como, no quiero salvar esta realidad, quiero que Bruce sea el que viva. Y ese dilema en el personaje de Thomas me parece muy interesante. Al final él dice como, listo, está bien, vamos. Pero eso lo hace uno preguntarse qué es lo que siempre decimos con Bobcito. Uno qué decisión tomaría en ese caso de poder salvar a alguien, porque ya metiéndonos incluso en el responsable de lo que sucedió es el mismo Barry, que se devolvió en el tiempo para salvar a su mamá, y al evitar que la mataran lo que provoca es esta realidad alterna. Pero ¿cuántos de nosotros tal vez no nos preguntaríamos qué haríamos con ese poder? Uy, está súper bonito eso, muestre, Juli. Pues obviamente la gente que nos está escuchando, Juli nos está mostrando un mega vaso muy bacancito que le dieron en Cinépolis. Oiga, está robable. Es de esos promocionales que no hay que dejar pasar y ya no voy a botarlo para no hacer ruido. Qué pena con ustedes, muchachos. Es que Ya que abrimos este paréntesis, hablábamos hace poquito en el grupo de Telegram de la banda del cómic que qué falta hacen ese tipo de artículos que los cinemas antes hacían. Por ejemplo, me acuerdo cuando salió Infinity War y cuando salió Endgame, esos vasos de palomitas tan bacanos, y uno todo el tiempo ve que en otros países, muchos nos escuchan en México, allá sí que sacan elementos coleccionables cuando es hora de ir a cine. Ojalá nos estén escuchando aquí todos, Cine Colombia, Cinemark, bueno, todos los Royal Films, que sería chévere que volvieran a hacer estos coleccionables. Total. sí, son súper lindos, de verdad. Son muy bonitos y para nosotros esos son tesoros de películas. Yo tengo, por ejemplo, y tengo el de Endgame, la palomera del Capitán América. Uf. Sí, no, ¿saben cuál vi uno ahorita que sacaron para Cross the Spider-Verse? Son 3.
Uno es Spider-Gwen, creo que el otro es Spider-Man 2099 y el otro es Miles. Y son forman cada un uno edificio. una palomera, pero luego forman una torre donde los tres están colgados. Es Ay, increíble. Brutal. Necesito eso en mi vida. Bueno, y retomando entonces, ahora sí, ¿en qué momento quedamos del Flashpoint? Estábamos hablando de que se revela pues que Flash es quien provoca esto, pero obviamente ahí está detrás el verdadero villano de toda la historia, que es Edward Twain, el Flash reverso, y que es este Flash amarillo que realmente es una persona del siglo XXV que se obsesiona con los poderes de Barry y termina volviendo al pasado para hacerle la vida imposible. Yo tengo una cosita ahí y ya conecto de una con lo que mencionó Bobcito, y es que siento que es interesante que él sea el villano, pero rápido se resuelve el problema de él, porque como dijo Bobcito, coge Batman y con una espada lo atraviesa y se acabó el problema del Flash reverso. Sí es un villano que me gusta, pero siento que un poco el cómic lo saca rápido de taquito. Sí, pero es que finalmente el man no era... O sea, es que finalmente la historia iba más hacia otro lado que finalmente hacer como un desarrollo de una historia entre ellos dos, que finalmente, como yo también digo, el cómic de Flash Guerra de Villanos sí hay como toda una trama alrededor de ellos dos y un desenlace en guión que pues obviamente se explaya ahí en ese guión que le recomendamos mucho, pero yo siento que en este guión él no era pues el protagonista y yo siento que era otro la historia y ya, y lo resuelven porque finalmente él no era el villano, él mismo se lo dijo, usted, el villano es usted. Entonces pues sí, yo pues por mi lado creo que lo resolvieron rápido. Y aunque ahí son datos, hay que darlos. Yo creo que para muchos de los lectores de ese momento encontrarse otra vez a Edward Faughn en el papel de Reverse Flash, o bueno, encontrarse otra vez a Reverse Flash fue como un baldado de agua fría, me incluyo, porque el contexto de Reverse Flash en ese momento no era ese. Sí, o sea, no teníamos un Reverse Flash en ese universo porque claramente el Flash que existía y que estábamos todos siguiendo no era el Flash de Barry Allen, sino era el Flash de Wally West. Entonces, Wally West no tenía un enemigo como Reverse Flash, o bueno, sí tenía un enemigo como Reverse Flash, no me vayan a crucificar los que están escuchando, pero como tal no estaba Reverse. Entonces, al momento en el que nos muestran que este pinche de su madre desgraciado volvió, la historia de Flash cambia de ahí en adelante de una manera impresionante e inmensa. Tanto así que Edward Faughn tiene que volver en The Button más adelante para demostrarle a Batman que ese personaje todopoderoso, apoteósico, el Doctor Manhattan, era el que estaba tomando control de todo el universo. Pero lo interesante acá es el hecho de que Faughn nunca se presenta como un villano, sino se presenta como un yo no sé, usted lo hizo, yo no me hago responsable. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de su propia maldad y dentro de su propio plan para hacer ver mal a Barry, lo que hace es decirle a Barry como, papi, yo no lo hice. Sí, como que está ahí para recordarle quién fue el que se equivocó. Y miren que este personaje en particular me da pie para hablar otra cosa sobre el dibujo. Y es un momento donde, bueno, no lo contamos, pero Flash está teniendo una situación en particular. Y es que al haber alterado la realidad, comienzan a mezclársele los recuerdos. Entonces comienza a olvidar la vida real del Barry Allen, ¿sí? La del que murió la mamá. Y empieza a tener un montón de recuerdos de cuando celebraba los cumpleaños con su mamá y un montón de cosas. Y hablando de eso, me encanta mucho el dibujo, una viñeta en la que justamente Reverse Flash le tiene la cabeza y de los ojos de Barry comienzan a salir varios rayos y de cada rayo sale un recuerdo. Es un gran trabajo ahí el que hace Andy Kubert en representarnos ese momento, y yo sé que si ustedes van y leen el cómic van a encontrar ese momento increíble, que es uno de los momentos más impresionantes de dibujo. Sí, sí, sí. Uf, es que en verdad que uno se pone... Yo creo que una de las cosas que más me conectan es el dibujo. No sé si a ustedes también les pasa que cuando se encuentran con un cómic y el dibujo no es tan agradable para el gusto de uno, no sé, no, a mí me pasa que no me dificulta, digamos, seguir el desarrollo de la historia. Parte, digamos, de que pueda leer un cómic, en parte, digamos, es que me conecte desde lo visual también.
en lo personal, ¿no? Pues obviamente cada uno tendrá su experiencia ahí. Pero saben que hay una cosa también interesante dentro de los datos y es que, Juli, antes de esto hubo, digamos, como un reinicio que fue Crisis en Tierras Infinitas, luego vino el Flashpoint y luego el Flashpoint, una de las cosas que más se le criticó, digamos, a esta época también fue que algunas cosas se reiniciaron y otras no. O sea, hubo personajes que se reiniciaron por completo y otros no. Eso ocasionó, digamos, muchos problemas a futuro para que luego viniera otro Flashpoint con otro nombre distinto. Pero creo que una de las críticas más fuertes es eso, y que además, para irlo conectando, es, en últimas, uno ve como lo que está pasando hoy en día y es lo mismo, ¿no? Algunos personajes los van a reiniciar y otros no. Entonces, ya teniendo un antecedente DC frente al tema, no sé, ahí también siento cierto temor. Es momento de sacar papel y lápiz, porque vamos a hablar de cosas que, así como lo digo yo en una sección que tengo en TikTok, que es jueves y quizás personajes que no conocías de Marvel y DC. Algo así va a suceder en este mismo instante y lo voy a decir muy rápido para no consumir mucho tiempo. Desde su inicio, como tal, la cosa comenzó con el origen de la postcrisis y Zero Hour, hora cero, ¿sí? Hasta ahí la teníamos un poco clara y hasta ahí sabíamos hacia dónde iban las crisis. Después pasó Crisis en Tierras Infinitas, que fue lo que les estaba comentando, el mierdero que estaba pasando, o la muerte de Flash, no sé qué, toda la vuelta. Después pasó Rebirth. En Flash revivieron muchos personajes, incluso dentro de Flash, revivió Black Flash, revivió Reverse Flash. Entonces esa historia comenzó a tornarse un poquito complicada. Y los escritores, editores y dibujantes de ese momento dijeron como pinches madres, ¿cómo vamos a hacer? Ya hicimos una crisis, pero estamos dándole historias a la gente con estos personajes otra vez. ¿Qué carajos vamos a hacer? Necesitamos volver a organizar esta vaina. Se inventaron una vaina espectacular, inmensa y demasiado hermosa que se llamaba Blackest Night, pero resulta que Blackest Night vino Necron y Necron hizo lo que se le dio la chingada madre con todos los personajes del universo DC. ¿A qué me refiero con que hizo lo que se le dio la chingada madre? El man revivió, le dio almas a unos, los puso a otros en un ejército. Mejor dicho, el man hizo lo que quiso con el universo DC y hacia allá iba todo el futuro del universo DC. Que el mismo Jeff Jones, ¿no? El mismo Jeff Jones ahí detrás. Exacto, Jeff Jones contando estas historias, por eso, a eso es a lo que iba cuando les decía ahorita que Jeff Jones fue el que cogió la batuta, porque cuando claramente el hombre creó Blackest Night, entonces dijo, parce, aquí yo puedo hacer lo que quiera, y hacia aquí es hacia donde vamos a ir, o sea, hacia donde va a ir el universo DC de aquí en adelante, pero el hombre no contaba con que al público le gustaran tanto estas historias como Blackest Night y como Greatest Night, que se vio envuelto en el tema de que los escritores estaban cogiéndole como aburrición al tema de que lo mismo de siempre, vamos a revivir, matar, les devolvemos las almas, hacemos lo que se les dé la gana. Entonces muchos escritores empezaron a irse de las historias y dijeron, ah sí papi, pues yo a eso no le juego, y comenzaron a irse a otros lados. Pero entonces Jeff Jones, como es una mente brillante, dijo, no, necesitamos hacer lo que siempre vamos a hacer. Y entonces el man consultó a los duros de DC, que en ese momento, de cierto modo, también estaba en sus filas Jim Lee como un joven escritor. Dijo, papi, no podemos hacer más, hay que recurrir a lo que siempre hemos recurrido. Entonces el hombre dijo, bueno, listo, hagámosla fácil, hagamos un reinicio. Entonces ahí ya conectamos con lo que dice Carlitos. Claramente entró el Flashpoint y pre-Flashpoint inició The New 52. A la gente no le gustó New 52. ¿Por qué no le gustó New 52? Porque pasaban cosas súper absurdas, que yo creo que eso el lector de a pie no lo conoce mucho, pero ahí les voy contando. Batman tenía 32 años y ya tenía como 60 chinos a su cargo. Era una vaina impresionante. Superman existía en 2 universos paralelos. No se sabía qué era lo que iba a suceder con Superman. Teníamos como 10 linternas verdes en las líneas temporales y cada uno tenía un ron diferente y no teníamos ni cojonuda idea qué era lo que había pasado. Le devolvieron las historias de a pie a Hal Jordan y Hal Jordan, digamos que le dieron una redención, porque para los que se quieran leer un poquito Hal Jordan, deben de saber que Hal Jordan en ese momento, después de la crisis, era un tremendo hijo de su madre, es la verdad. El man hizo cosas que nunca jamás en su vida debió de haber hecho, pero que pues claramente aquí le dieron su redención. Entonces
tuvieron que hacer un reinicio y matar a estos superhéroes de New 52 y volver a las historias y volvernos a organizar la vuelta para que el lector común volviera a enamorarse de los personajes y volviera a tener estas historias con tanto amor y tanto cariño. Por eso yo les decía al principio que Flashpoint es un parteaguas porque existió antes de y después de. Y vamos a llamarlo no post-crisis ni pre-crisis, sino antes de que los escritores se aburrieran y después de que los escritores dijeran, no, sí, pues volvamos a escribir chévere. Más o menos así funcionó la cosa. Y eso que el cómic del que estamos hablando termina tratando de organizar, como decía Juli, en los New 52 los cómics, pero resulta mal y por eso terminamos cambiando todo. Yo creo que igual, para cerrar el cómic, que podamos hablar también un poquito de lo que podría ser el paralelo con la película que ya casi se va a estrenar. Termina con esa escena que le encanta a Bobcito y de la que hablé al comienzo, y es Flash logra poner todo en orden, es decir, la realidad como siempre la hemos conocido. Bruce es Batman, Wonder Woman todo bien, Aquaman todo bien, Superman todo bien, y Flash tiene un bonito regalo para darle, y es la carta que escribió Thomas Wayne antes de que él volviera a viajar en el tiempo y en las realidades. Y pues es un detalle muy bonito porque obviamente Bruce lee una carta de su papá y suelta esa lágrima que mencionaba Bobcito. Así termina ese cómic. Otra cosa bonita que normalmente no se acuerda uno porque siempre Batman termina ganándole el corazón a uno, pero también Flash tiene un recuerdo muy bonito, y es que él, aunque cambió nuevamente a la realidad normal, sigue teniendo los recuerdos de cómo hubiera sido su vida si su mamá no hubiera muerto. Entonces los dos se llevan como ese regalo de esa realidad paralela, y así termina Flashpoint. Una historia que, como decíamos, recomendamos, es interesante, el dibujo tiene, particularmente, no es mi estilo de dibujo favorito, pero eso no quiere decir que técnicamente uno no lo aplaude y diga que tiene unas cosas muy impresionantes. Así que súper recomendado el cómic. Se consigue en distintas ediciones, lo consiguen en la colección que mencionó Bobcito, se consigue en Pocket, se consigue en ediciones de lujo, así que hay distintos precios, lo recomendamos mucho. Y ahora sí, si les parece, hablemos un poquito de lo que podría ser el paralelo con la película de The Flash de Andy Muschietti. ¿Qué creen que podríamos ver de eso acá? Yo la veo, no sé, es que ya después de uno haber hecho este repaso que acabamos de hacer, pues uno, de acuerdo, digamos, a lo que ven los trailers y demás, y de lo que nos hemos podido spoilear, va a estar distinta. Es como la versión animada de esta película, o sea, es distinta, digamos, al cómic, y yo siento que si hay gente que se va a ir muy ceñida, digamos, a la historia del cómic, se va a encontrar pues como con algo completamente distinto, porque pues además no sé si esté Cyborg acá, si sea un protagonista. Obviamente yo no sé si se vayan a enfrentar Wonder Woman y Aquaman, no sé si además se coman. Es que hay unas diferencias abismales. Fuera de eso, pues vamos a tener un Superman que no es, ya sabemos, pues ya hemos visto en tráiler quién va a reemplazarla. Entonces no sé, y pues obviamente partiendo además de que no vamos a tener un papá Thomas, sino que pues está ahí la versión de Keaton. Entonces, dando este panorama, es una versión completamente distinta al cómic. Lo único parecido es lo de la mamá. Exacto, yo creo que podría conservar la esencia de una realidad que se crea a partir de Barry tratando de evitar que su mamá muera, y eso genera una realidad paralela que no va a ser necesariamente la que vemos en los cómics, pero sí una realidad en la que está el Batman de Michael Keaton, en el que Superman no es este Superman flaquito, sino que es Supergirl, y además tenemos el regreso de Zod, de ese Zod del Superman de Zack Snyder. Yo creo que es más por ahí. Hay muchas sorpresas, siento que hay algunas sorpresitas que obviamente los trailers no nos han revelado. No sé tú cómo la ves, Juli. Ay, doy un respiro grande porque es que son muchos sentimientos encontrados. Primero vamos a ver muchas cosas que dejó el universo de Zack Snyder ahí, como en el limbo. Vamos a ver esa conexión por fin con el universo de CW, donde vemos ciertos personajes X. También vamos a ver la unión con ese universo anterior que teníamos de Michael Keaton. Pero la verdad, a final de cuentas, esta película, que ojalá y la escena post créditos nos dé
una luz de esperanza porque verdaderamente esta película y las películas que vienen de DC antes de lo que va a hacer este señor James Gunn, nos deja un sinsabor, bueno, por lo menos a mí me deja un sinsabor bien fuerte. Bacano que haya un reinicio, no digo que no, chévere que los personajes se recreen, bacanísimo lo que quiere hacer, pero es muy duro, por ejemplo, ver una película de Flash que nos va a dar, como dicen, tremendo peliculón, pero que a final de cuentas se va a quedar ahí. Y va a quedar en las palabras del director más adelante, decidir usar este Flash o no decidir usarlo, decidir usar parte de este Batman o no usarlo, decidir usar a Sasha Calle como pues Supergirl. No sé si me hago entender, pero sí me queda un sinsabor bien fuerte el hecho de que no sepamos si o sea, si esto va a continuar o no. ¿Saben yo qué siento, Juli? Que yo, digamos, comparto mucho de lo que estás sintiendo, pero si al final nos dan una buena conclusión y uno sí siente que hay un reinicio y que hay como un camino claro, yo pensaría que uno al final podría estar un poco más tranquilo. El problema es si uno siente que todo quedó ahí, ¿no? Y entonces está Superman qué, está Supergirl qué, y entonces Keaton si queda o no queda, y ahí hay un montón de ambigüedades. Es que también estamos en un momento en donde estamos esperando que DC como que tenga un camino muy claro y esperamos de que pues así sea. Ahora, que esto lo conecto otra vez con lo que decía hace un momento, y es que en el cómic cometieron el error de que unas cosas sí y otras cosas no. Unos personajes reiniciaron del todo y otros personajes no, por conveniencia obviamente de ventas. Y pasa también acá, entonces se dice que hay unos reinicios de ciertos personajes que sí y otros que no. Entonces, hasta en algún camerino por ahí con Carlitos lo hablamos, como que va a ser raro ver unos personajes que sí, y además hay como cierta incertidumbre si va a seguir Wonder Woman o no. Entonces esta versión será que sí. ¿Qué va a pasar obviamente con Aquaman, que además tiene película en diciembre? Entonces uno diría, entonces sí va a seguir. Bueno, es que eso es lo que de pronto confunde un poco. Pero miren que también el tema ahí es que no es un contexto normal para las películas de DC, porque hay un montón de problemas y escándalos que hacen que sea difícil tomar ese tipo de decisiones. Yo he escuchado de algunas personas que ya vieron la película que, ahora olvidé el nombre de Ezra Miller lo hace bastante bien en la película y dicen que se echa la película encima y lo hace bastante bien, pero no se olvide todos los problemas que tiene Ezra Miller. Entonces, aun aunque la película salga bien y aunque él haga una gran actuación, yo creo que cualquier ejecutivo se lo pensaría dos veces antes de decir no, que él siga siendo Flash, porque lo que menos le puede pasar al nuevo DC es seguir teniendo los escándalos que ha tenido con La Roca, con todo lo que pasó con Zack Snyder, con Joss Whedon. O sea, un poco también ese universo, además de buenas historias, necesita un ambiente que le permita crecer y no esta cantidad de escándalos. Es que nomás ahorita, por ejemplo, lo que pasó con Jonathan Majors es un problemón que tiene Marvel con el villano más importante, y Marvel se había caracterizado por tener un cast prácticamente perfecto donde todo el mundo era amado. Entonces siento que así Ezra lo haya hecho bien, yo lo recastearía, porque que el man se recupere, de pronto más adelante cuando haya una crisis en Tierras Infinitas que vuelva, pero tomar ese riesgo de que el nuevo DC pueda volver este man a hacer un papelón, porque es que lo que hizo fue grave, no era que le estaba empujando gente en Hawái. Tiene denuncias demasiado graves encima. Perdí a mis padres. Ese dolor me hizo ser quien soy. Me pasé la vida intentando corregir los errores del pasado. Como si combatir al crimen pudiera devolverme a mis padres. Tú lo lograste. No, y acá el problema es ese, que era lo que le decía Juli. Si al final, después de todo esto que estamos manifestando, que yo sé que además es mucho del sentir del fan, no la tenemos clara, es donde vamos a salir de la película como sí, pero no. Y yo creo que necesitamos que al final nos aclaren y que todos salgamos diciendo, y que la reacción a la película sea como wow, la vemos clara.
la estamos viendo clara, pero no como, no sé, ¿será que sí va a seguir? O sea, esas preguntas no nos las podemos seguir haciendo después de la película. Y si no las seguimos haciendo, estamos graves. Porque finalmente es el reinicio y nos tiene que quedar claro cómo va a quedar el universo. Es que es ahí a lo que yo iba, muchachos. El tema no es tanto el hecho de que, bueno, sí, nos casteen o no nos recasteen a los personajes, porque pues claramente no va a haber un reinicio 10 de 10. Eso ya lo sabemos y ya Gunn nos lo dejó claro con los personajes que iba a mantener y que va a mantener claramente. Ya sabemos cuáles son y creo que eso no es discutible y no hay discusión ni para él ni para nadie. En el caso de Peacemaker se va a quedar Peacemaker porque sí. En el caso de Aquaman ya no va a ser Aquaman, pero quiere mantener a Momoa, ¿sí? Entonces, ese es el punto y eso es a lo que yo voy. Bacanísimo que tengamos una película como Flashpoint o como Flash, porque no sabemos si va a ser un Flashpoint. Tremendo, o sea, qué brutal. Es la primera vez que vamos a ver a Flash en la pantalla grande. Bueno, la segunda vez, tercera vez que vamos a ver a Flash en la pantalla grande, pero esta vez en solitario. Y el hecho de saber que va a ser una película que no va a ser importante para el universo DC a futuro es lo que a mí me hace irme para atrás. A mí me pueden dar una escena post créditos del carajo, ¿sí? Y decirme que Flash viajó en el futuro, se perdió en la Speed Force y tenemos un nuevo Flash como Wally West. Ya lo leí en los cómics, para mí es indiferente eso y va a pasar, ¿sí? Si es que así no lo entregan al final y a fin de cuentas vamos a ver un nuevo universo. Pero vale la pena emocionarse por una película como esta, sabiendo que ese universo no va a ser el mismo. O sea, digamos que ese es, o sea, yo lo dejo en tela de juicio más a los fans, porque lo que yo siempre les he dicho a mis seguidores, y no solo a mis seguidores, sino a todos mis amigos, incluyéndolos a ustedes, yo vivo en constante spoiler. Porque muchas de las cosas que salen en las películas ya las leí, otras las adaptan, otras no las adaptan. Entonces para mí pues es indiferente porque yo ya me he comido hijo de mil reinicios y como se dieron cuenta me sé estas historias de arriba hacia abajo y ya no las sabemos porque la hemos leído. Pero vale la pena ver una película que no va a tener un inicio, un final y un desenlace en un nuevo universo y que van a intentar cohesionar a las malas, porque esto es cohesionar a las malas, inclusive sabiendo que Aquaman ya no va a ser parte de este universo, pero James Gunn nos quiere decir, no, ya la película se hizo, toca mostrarla porque toca, ¿sí me hago entender? Entonces como que o sea, es ese tema de decirle uno al fan como... Es duro, hay que ir a apoyarla porque es una película de Flash y queremos seguir viendo a Flash en el cine sin dudas, pero ¿vale la pena ver a Flash de esta manera? Y además, pues la pregunta que uno se hace es porque lo he visto en otros lugares y es, todos estamos esperando una película de Flash, pero donde pues básicamente parece que es la película de Batman. No, La gran expectativa también es la aparición ahí de Batman. Es la sensación que se está generando, obviamente. Pero pues esa respuesta a esto que estoy diciendo pues lo tendremos al final cuando veamos la película porque no sabemos qué tanto será así y qué tanto peso tendrá también Batman ahí. Es más, la gente está más emocionada también es porque está Michael Keaton. Entonces, no sé, o sea, lo digo es más por eso, aunque pues obviamente Carlitos ya también nos va a justificar por qué, pero siento que para terminar la idea y terminando atándolo a lo que dice Juli, el problema es ese. El problema es hacer un flashpoint cuando de todos modos ya hay unos compromisos comerciales que pasa lo mismo y estamos repitiendo la historia que pasó en los cómics porque finalmente se tomaron decisiones en ese momento también de reiniciar y no reiniciar desde un tema económico. Entonces ya está hecha la película de Aquaman, pues... Pero entonces sí, no, lo vamos a reiniciar, pero de todos modos va a haber una película, pero olvídense que después de esa película ya después ya no va a ser, o sea, ese es, yo creo que hay todo un sinsabor ahí. Yo me hago del lado de los optimistas, siento que obviamente DC por todo lo que ha pasado hace que uno como que sea muy escéptico, pero sobre lo que dicen por ejemplo de Batman, siento que pues es merchandising, siempre ha pasado con Batman, en los cómics pasa todo el tiempo, nos lo ponen ahí en la portada. De hecho, la primera vez que salió Batman con Superman, creo que fue en un World Finest y ni siquiera en la historia, ni siquiera en la historia adentro había una historia de ellos dos. Sí, es un poco para vender la película, siendo que en este momento DC sí necesita pues recaudar un buen dinero para poder arrancar con todo el nuevo universo, pero incluso algunos de los que ya la vieron dicen es una película de Flash. Que eso incluso puede ser una decepción, ¿no? Porque los que van bien, los que quieren ir a ver a Michael Keaton 2 horas y lo van a ver 10 minutos, no sé cuánto es porque no la he visto, pero un poco para que ya vayan preparados. La película es de Flash y chévere que sea de Flash,
Y lo otro que iba a decir es, necesitamos a la final que la cosa se tranquilice, porque yo siento que igual todos estos personajes en algún momento podrían volver a aparecer. Un día que las cosas estén calmadas, Henry Cavill podría volver, Ezra Miller podría volver, Wonder Woman, la que sea. Porque a la final son personajes que ya existen y Marvel también nos ha demostrado que se puede hacer. Así que yo siento que hay que intentar hacer un buen cierre. Yo no vi el final del Flash de CW, pero la semana en que grabamos esto se acabó esa serie que fue tan importante para mucha gente y dicen que el final fue una porquería. Entonces, lo que dice Juli, entiendo, pero me sirve que el cierre al menos sea bueno, porque nos va a llenar un poco de expectativa y de optimismo hacia lo que viene. Claramente esperamos que sea bueno, o sea, no todo lo que yo digo es negativo, claramente no. Obviamente. ¡Hater! Obviamente no, todo el mundo a veces miren que hace poco tuve un pequeño inconveniente por el tema de expresar mi opinión acerca de Guardianes de la Galaxia 3, que es un peliculón, pero que hubo algo que me disgustó demasiado y no lo voy a hablar aquí. Uy, Juli, no vamos a empezar porque aquí nos quedamos una hora más. Sí, que no lo voy a hablar acá. Pero sí, el tema no es que yo sea negativo, claramente no, y obviamente lo que les digo, yo he leído bastante, entonces ¿cómo no me voy a aguantar un reinicio en el cine si ya me lo aguanté 30,000 veces en los cómics? Y es peor porque a uno le toca comprarlos, leerlos y no saber si le va a gustar, o sea, eso es lo peor del asunto. Imagínense, ustedes en el cine, y yo siempre se lo he dicho al fan, el fan en el cine tiene la posibilidad de ver los trailers, incluso verse la película pirata para ver si le paga cine. A mí como lector de cómic me ha tocado tragarme dibujos asquerosos, me ha tocado tragarme historias inmundas, inleíbles, pero aún así lo compré, entonces me toca leerla, ¿sí? Entonces no es como que tenga la opción, y el cómic de cierto modo tiene una sola opción: o te enamora o te desencanta, y siempre lo voy a decir así. El escritor y el dibujante de cómics solo tienen una opción: o te enamora o te desencanta, así de sencillo. En cambio en la peli tú puedes verla varias veces y puedes decir como, no, pero hay cosas rescatables, o no, de pronto no me gustó tanto, o ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces hay que sorprendernos. Claramente sí voy con mi desazón, porque a mí me gustaría ver que este universo de DC tenga lo que siempre ha tenido que tener, y es personajes diferentes a los que ya conocemos en el cine. Y me refiero a personajes diferentes, es historias que no sean símil a lo que ya vimos en el cine. Marvel, te hablo a ti, y historias totalmente chéveres, intrínsecas, y que hablen de sus personajes como son. Quick-Ass, eres lo mejor que han hecho el cine de superhéroes. Entonces son esos puntos, ¿sí? Son como esa manera de ver y de decir, ¿por qué no podemos ver este tipo de cosas en el cine? ¿Y por qué no podemos ver nuestros personajes propiamente siendo personajes de DC, si no tenemos que copiar a otras franquicias para que se vean aguantables o chéveres? Esperemos a que todo salga espectacular y que todo le salga súper bien a James Gunn. No es de mis directores favoritos, pero hay que darle la fe, porque pues ya es él, ya está ahí y no se puede hacer mucho. Ojo que estás tocándole una fibra, Carlitos. Vea, ya empezó a ponerse rojo, ya empezó a pitar. Sí, eso le iba a decir. Pero no, está bueno. Yo creo que esto terminó siendo como una especie de bonus track del episodio, que habláramos un poquito de lo que esperamos que se vea de Flashpoint en la película de Flash. Tendremos que esperar y seguramente nos ingeniaremos para que Juli nos diga su opinión también en el podcast, porque yo creo que todos quedaron picados a ver cómo le parece a Juli la película cuando salga. Y nada, me parece que igual disfrutemos de ambos mundos, me refiero a los cómics y a las películas. Veamos qué tanto adaptan, qué tanto nos proponen, y yo la verdad voy con mucha expectativa. Junio es un mes que me parece espectacular para el universo geek, están pasando muchas cosas interesantes y ya veremos, Juli. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres recordar tus redes, contarnos algo más. Claro que sí, muchachos. Primero que nada, como les dije al principio, felicitaciones inmensas por el número del capítulo. De verdad que se merecen esto y muchísimo más. Y yo creo que no solo como panelista, como se llamaba Laura en América, sino ¡Que como... pase, Juli! Pase el desgraciado que habla mal de James Gunn. Sino como de verdad, como fan de ustedes y como seguidor también de la banda, porque ustedes saben que más que ser creadores de contenido, somos seguidores de todos nosotros. De verdad,
felicitaciones inmensas, grandes, y de verdad espero verlos allá arriba, donde tienen que estar y donde todos tenemos que estar finalmente. Para finalizar, ¿dónde me pueden encontrar? Ya soy un poco familiar aquí, los que me escuchan ya saben, y los que no me escuchan me pueden ir a encontrar a Instagram y a TikTok como @LLRcomics, que es un acrónimo de leer cómics y que a su vez es el nombre del mejor personaje que ha tenido Futurama, que es el villano de Omicron Persei 8. Entonces, ahí ya lo pueden tener como en el radar. Ese es el nacimiento de mi nombre. Allá me pueden seguir, también estoy en YouTube. Mejor dicho, en todo lado estoy así. Y si no, me encuentran en mi perfil personal de Instagram y ahí se pueden ir a mis redes, Julián Espitia, ahí me conocen. Soy un lector asiduo no solo de cómics, sino de muchas otras cosas más, pero me enfoco más en lo que nos gusta a nivel de cultura pop, que es los cómics. Genial, Juli, en serio muchas gracias por tus palabras. Justo ahorita hablábamos detrás de cámaras con Bobcito que te hemos visto muy activo, más activo de lo normal. De hecho, ayer hablábamos de un cómic en particular de Damian Wayne que no tenía en el radar y me estabas contando, así que Juli es realmente como ese bibliotecólogo que uno necesita para saber qué leer, así que súper recomendado para que lo sigan. Y Bobcito, pues muchas gracias. ¿Cómo la vio? Excelente, excelente. Como siempre, los capítulos con Juli están cargados de datos y de curiosidades y por algo siempre es, digamos, de la familia y siempre lo invitamos a que hablemos de cómics porque realmente sabemos que le aporta un montón a toda la gente que nos escucha y también agradecerle a Juli por las felicitaciones y me despido precisamente porque me parece que en este capítulo 250 sí que vale la pena saludar a la gente que nos escucha en las diferentes partes de la galaxia: México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Guatemala, Ecuador, Bolivia, España, El Salvador, Brasil, Paraguay, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, India, Costa Rica, Francia, Singapur, Canadá, Australia, Portugal, Venezuela y en fin, ahí siguen un montón de países. A todos los que nos escuchan, gracias por estar ahí. Y me despido con la frase de: si hay algo de lo que estoy seguro en la vida es que algunas cosas pasan por azar y otras pasan porque hacemos que pasen. Muchas gracias, Bobcito. Con esa gran frase nos despedimos. Gracias por llegar hasta acá en este episodio de Flashpoint. Nos vemos y nos encontramos muy pronto en la banda del cómic. Chao.